Dios te bendiga nuevamente aquí en Reflexiones Musicales Cristianas. La Biblia hoy vamos a verla en Marcos capítulo 3 y vamos a leer el versículo 14. Quédate ahí, mientras tanto suscríbete, dale a la campanita para ser notificado cada vez que haya una nueva reflexión. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En primer lugar, nosotros debemos recibir la palabra de Dios para compartirla, porque hay otros que la quieren también escuchar. Jesús recibió a 12 discípulos y durante la época de su ministerio, 3 años o un poco menos quizá, los instruyó, los preparó para ejercer una labor específica, y era predicar esa misma palabra. Si ustedes analizan un poco en la vida, tenemos que prepararnos para ejercer aquello que queremos, en lo que queremos trabajar a futuro. Los pastores se preparan también y hacen escuela de evangelismo, hacen institutos bíblicos y también obtienen un cartón de profesionales como teólogos. Y en cualquier profesión se debe estudiar para luego practicar lo que se estudia. Así que si nosotros como creyentes asistimos a una iglesia, vamos a escuchar los estudios bíblicos que hay entre semana, nos estamos preparando en el conocimiento de Dios para luego compartir. Realmente existen muchos cristianos de muchos años que dicen y se jactan diciendo, no, pues es que yo llevo 30 años, 15 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, escuchando la palabra. Eso está bien, ¿verdad? Pero de esos 20 años o 15 o 10 o 40, qué sé yo, ¿cuántos ha destinado para salir a predicar esa palabra de la cual usted está aprendiendo? El Señor llamó a 12, los preparó, los acompañó, estuvo con ellos todo el tiempo y luego los envió a predicar. Es importante tener en cuenta esa acción del Señor y es importante tener en cuenta que nosotros como cristianos debemos seguir sus pasos. Luego vamos a leer el versículo 15, porque además de prepararlos para que vayan, les dio un poder. El versículo 15 dice, y que anduviesen autoridad, y que tuviesen, autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mira cómo Jesús enseñó a sus discípulos, no solamente les impartió el conocimiento, sino que les dio autoridad, les dio poder. ¿Para qué ese poder? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Usted tiene ese poder. En el tiempo que Dios le ha permitido conocer el Evangelio y estar en la iglesia frecuentemente, Dios lo está preparando y le está dando ese poder, esa autoridad para sanar enfermos. Si usted en su casa o un vecino está enfermo, no llamen al pastor. Ve tú tienes ese poder. Jesús te dio ese poder para sanar enfermedades también. Eso es muy de tener en cuenta. También vamos a leer en Lucas, el capítulo 24, el versículo 49. Lucas 24, 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
no estamos solos. Si el Señor ascendió y se fue y dejó a sus discípulos, no los dejó solos, porque luego les iba a dar, según acá, una promesa dada por Dios que enviaría un consolador. Dice, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hoy tenemos ya, hoy lo tenemos nosotros. Aquí el Señor se lo decía a sus discípulos, pero hoy tenemos ese poder, tenemos esa autoridad y tenemos esa promesa del Señor, esa investidura de poder desde lo alto, o sea, desde el cielo. Amado hermano, no estamos solos y no vamos a ocupar bancas en la iglesia porque sí. Vamos a prepararnos, pero vamos a trabajar y vamos a servir al Señor y vamos a dar ese conocimiento que Dios nos dio a nosotros y el que estamos recibiendo nosotros cuando asistimos a la iglesia. Veamos ya por último Marcos 16, el versículo 20. Marcos 16, 20 dice, y ellos, ahí podemos ver que fueron confirmados, ¿sí? Y están en acción. Dice la primera parte, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Mira, solamente fueron 3 años de preparación, se podría decir. Solo 3 años Jesús estuvo con sus discípulos preparándoles y enseñándoles lo que había que hacer en cada circunstancia. Si sanando enfermos o si sacando demonios o reprendiendo lo que el enemigo pusiera en su camino. 3 años, ¿cuántos llevas en la iglesia? Bueno, yo creo que ya estás más que preparado, ¿verdad? Y ellos salieron y predicaron en todas partes. Esa es la primera parte que leemos acá. ¿Qué quiere decir? Que ellos pusieron en acción lo que habían aprendido, pusieron en práctica lo que habían aprendido. Y la última parte de ese mismo versículo dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor estaba confirmando su palabra en hechos. Salieron a predicar y el Señor confirmaba lo que Él les había enseñado. ¿Qué quiere decir? Que respondía a esa palabra de los discípulos cuando echaban fuera demonios o cuando hacían sanidades. La reflexión de hoy, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? Y estoy hablando de su palabra, de lo que aprendemos a diario en las reuniones del domingo, en las del viernes, en las del jueves, en las del martes, en las de todos los días que se nos cita a la iglesia y que nosotros asistimos. Es importante poner en práctica. De nada te sirve ir a la iglesia y escuchar y te vas a engordar y no vas a poner en práctica y no le vas a dar la palabra a quienes la necesiten. Hasta aquí la reflexión de hoy. Dios te bendiga y la otra semana estaré compartiendo otra palabra.